Tal como vimos en el video previo, los tipos de error que pueden afectar la investigación clínica son los errores sistemáticos o sesgos y los errores aleatorios. Los sesgos afectan a la validez y no es posible corregirlos una vez que se han producido. Por ello, debemos evitarlos durante la elaboración del protocolo de estudio. Con respecto al error aleatorio que afecta a la precisión, se pueden corregir incrementando el tamaño de la muestra, realizando análisis estratificado y utilizando un grupo de control. En este video nos enfocaremos fundamentalmente a los aspectos relacionados con el grupo de control. En los estudios analíticos se pretende estimar la asociación o el efecto de un factor de estudio sobre una variable de respuesta. Por ejemplo, ¿qué reducción de colesterol sérico, que es la variable de respuesta, se consigue con un determinado tratamiento hipolipemiante? Este corresponde al factor de estudio. En estos diseños, además del grupo que está expuesto al factor de estudio, es necesario utilizar un grupo de control que sirva de referencia sobre lo que ocurre en los sujetos que no están expuestos a dicho factor, de forma que puedan compararse los resultados obtenidos en ambos grupos. El siguiente ejemplo demuestra la necesidad del grupo de control en estos estudios. En la década de 1950, un tratamiento para la angina de pecho que gozaba de gran popularidad entre los cirujanos era la ligadura de la arteria mamaria interna. Se pensaba que con ello se aumentaba el flujo de sangre hacia el miocardio. Cobb y colaboradores en 1959 publicaron un estudio controlado doble ciego en el que a los individuos del grupo experimental se les practicaba la ligadura, mientras que a los del grupo control se les practicaba una incisión superficial sin ligarles la arteria, con el fin de que ni los pacientes ni los investigadores que evaluaban los resultados pudieran conocer si pertenecían a un grupo o al otro. En este estudio se observó la recuperación del 32% de los pacientes a quienes se había ligado la arteria y el 43% de los controles. Si no hubiera existido un grupo control, se hubiera podido llegar a la errónea conclusión de que la ligadura era eficaz. Y aquí vemos lo contrario. Mejoraban y se recuperaban mejor los del grupo control, es decir, a los que no se les había ligado la arteria mamaria. En cambio, la recuperación en el grupo experimental que sí se les había ligado la arteria mamaria era inferior. Por lo tanto, se concluye que no es útil el uso de la ligadura de arteria mamaria en los pacientes con angina de pecho. Si no se utiliza un grupo control, es difícil saber si los resultados obtenidos son debidos al factor de estudio o a otros factores que no se han controlado. A continuación se describen los principales efectos que se han de controlar cuando se diseña un estudio: el efecto Hawthorne, el efecto placebo, la regresión a la media y la evolución natural de la enfermedad. El efecto Hawthorne es una respuesta
inducida por el conocimiento de los participantes de que están siendo estudiados y observados. La participación en un estudio puede cambiar el comportamiento de los individuos, tanto del grupo de control como el grupo de estudio. El hecho de explicarles en qué consiste la experiencia, unido a que durante un tiempo deban visitar al médico con más frecuencia, puede hacer que los participantes alteren sus hábitos y obtengan una respuesta que no puede ser atribuida al factor de estudio. El efecto Hawthorne se describió por primera vez durante la década de 1920, cuando la Western Electric Company llevó a cabo una serie de experiencias en su fábrica Hawthorne de Chicago, con el fin de determinar el efecto de la iluminación en la producción. Los grupos control trabajaron bajo una iluminación constante, mientras que en los del grupo experimental la iluminación era variable, aumentada o disminuida. El resultado fue que la producción se incrementó no solo en el grupo de estudio, con independencia de la intensidad de la iluminación, sino también en los grupos control. Parecía claro, pues, que el simple hecho de que los trabajadores sabían que eran vigilados supuso un aumento en la producción. En los estudios sin grupo de comparación es muy difícil discernir entre el efecto de la intervención y el debido al hecho de saberse estudiado. Con un grupo de comparación, este efecto no se elimina, pero es de esperar que ocurra por igual en ambos grupos y, de este modo, es posible conocer cuál es el verdadero efecto de la intervención. Otro ejemplo, el 2.9, relacionado al efecto Hawthorne, implica un ensayo clínico que evaluaba dos estrategias para reducir el número de peticiones o solicitudes de laboratorio y radiología que solicitaban los médicos residentes del primer año. Un tercer grupo al que no se le practicó ninguna intervención sirvió de control, es decir, estaba por un lado la estrategia 1, la estrategia 2 y un grupo al que no se le hizo ningún tipo de intervención. Cuando se comparó el número de peticiones al inicio y al final del estudio de cada grupo, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en todos ellos, incluido el control, lo que sugería la existencia de un efecto Hawthorne. Sin embargo, al comparar los grupos entre ellos, se observó que los dos grupos de estudio tuvieron un descenso significativo en el número de peticiones cuando lo comparábamos con el que no había tenido la intervención. Otra forma de decirlo es que la estrategia 1 y 2 funcionó adecuadamente para reducir el número de peticiones de estudios de laboratorio y gabinete en comparación con el que no había recibido nada. Sin embargo, en las tres situaciones hubo un verdadero descenso en las solicitudes de estudios de laboratorio y gabinete. Esto sugiere que la estrategia puesta en marcha fueron efectivas. El efecto placebo se puede definir como la respuesta que se produce en una persona enferma como consecuencia de la administración de un tratamiento.
pero que no puede considerarse como un efecto específico del mismo. Por esta razón, cuando una enfermedad no tiene ningún tratamiento activo conocido o ampliamente aceptado y se quiere evaluar la eficacia del nuevo fármaco, es importante que al grupo de control se administre un tratamiento lo más parecido posible al nuevo fármaco en todas las características, excepto en la actividad farmacológica, con el fin de controlar el efecto placebo. El hecho de tener un grupo control al que se administra un placebo permite aislar el verdadero efecto debido a la intervención. Sin grupo de comparación es imposible diferenciar qué parte se debe al efecto del fármaco y cuál al efecto placebo. Desde luego, aquí hay implicaciones que corresponden fundamentalmente a la ética y no podemos excluir de nuestro pensamiento este aspecto. Se entiende por regresión a la media la tendencia de los individuos que tienen un valor extremo de una variable a presentar valores más cercanos a la media de la distribución cuando esta variable se mide por segunda vez. Los tratamientos o intervenciones en general se ensayan cuando una variable que expresa una enfermedad o un factor de riesgo presenta valores fuera de lo común, por lo que es posible que en subsecuentes mediciones los valores sean menos extremos, incluso en ausencia de una intervención eficaz. Así puede suceder, por ejemplo, cuando se seleccionan sujetos porque en una visita presenta un valor elevado de la presión arterial y, sin embargo, en otras visitas posteriores tienen cifras más bajas simplemente por la variabilidad de la presión arterial y no por el verdadero efecto de un tratamiento en el estudio. Ejemplo 2.10 de regresión a la media. En la primera visita del Hypertension Detection and Follow-up Program de 1979 para determinar si los posibles candidatos cumplían los criterios de selección, un grupo de participantes tenían una media de tensión arterial de 122.1 milímetros de mercurio. En la siguiente visita, la media de la tensión arterial diastólica de estos mismos sujetos había disminuido a 114.7, aunque aún no había iniciado la intervención terapéutica. Cuando el curso habitual de una enfermedad tiende hacia su resolución, los esfuerzos terapéuticos pueden coincidir con la recuperación observada, pero no ser su causa. De ahí la importancia de comparar siempre los resultados obtenidos en un estudio con los de un grupo control. En el siguiente video abordaremos de manera general la validez de los estudios en la investigación clínica.